Mi nombre es Nadia Torres. Nunca pensó que moriría bajo la lluvia, arrastrándose por una calle oscura con las costillas rotas. Pero el hombre más peligroso de la ciudad no sacó un arma. En cambio, miró sus heridas y preguntó en voz baja, ¿quién te hizo esto? La lluvia caía sobre Chicago como agujas frías, pero no era nada comparado con el dolor que Nadia sentía en el costado derecho. Cada respiración era un jadeo entrecortado. Cada paso sobre el pavimento agrietado enviaba temblores de dolor cegador por todo su pecho. Sus zapatos, empapados, resbalaban sobre las hojas mojadas mientras avanzaba sin rumbo, sin saber siquiera hacia dónde iba, solo sabiendo que debía alejarse. Era una mujer robusta, de curvas suaves, y durante la mayor parte de sus 34 años, su cuerpo la había hecho sentir invisible ante el mundo. Pero para Marco Ibáñez, su capitán de policía, su tamaño había sido un arma para usar en su contra. ¿Quién va a creerle a una enfermera gorda y torpe sobre un capitán respetado? Le había dicho apenas 2 horas antes, justo antes de golpearla repetidamente en las costillas con sus botas de acero. Van a pensar que te caíste por las escaleras, como la vaca estúpida que eres. Nadia se aferró a su abrigo empapado, saboreando sangre y lluvia en su labio partido. Marco la había golpeado porque ella había descubierto las cuentas falsas, expedientes médicos alterados, recetas fantasma, pagos que él desviaba del hospital directamente a su bolsillo, todo registrado bajo el nombre de ella, bajo sus propias credenciales. Era la chiva expiatoria perfecta. Y esa noche, Marco había planeado silenciarla para siempre, dejándola inconsciente en el suelo de su cocina mientras iba a buscar a alguien que terminara el trabajo. Ella apenas había logrado arrastrarse hasta la puerta trasera antes de que él regresara. Ahora caminaba a ciegas en la oscuridad, sabiendo que era una mujer muerta. Marco tenía contactos dentro de la policía. No podía ir a un hospital. La encontrarían. De pronto, el rugido de un motor de alto rendimiento cortó el ritmo constante de la tormenta. Los faros la cegaron mientras 2 camionetas negras se detenían bruscamente, bloqueándola contra la pared mojada de una tienda abandonada. Nadia se congeló, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas fracturadas. Marco me encontró, pensó, cerrando los ojos en puro terror. Esto es todo. 4 hombres vestidos con trajes oscuros bajaron bajo la lluvia torrencial. No se movían como policías. Se movían con una sincronización silenciosa y aterradora. Antes de que Nadia pudiera siquiera forzar un grito de su garganta magullada, manos fuertes se cerraron sobre sus brazos. El dolor en su costado se disparó con tanta violencia que sus rodillas cedieron. Cuidado, ladró una voz profunda y ronca sobre la lluvia. Si la matan antes de que él hable con ella, les va a costar la cabeza. La levantaron con una fuerza aterradora y la metieron en el asiento trasero de la camioneta principal. Las puertas se cerraron de golpe, cortando el aullido de la tormenta. El calor repentino del interior del vehículo, con olor a cuero fino, tabaco caro y un rastro leve de pólvora, la envolvió por completo. Nadia se acurrucó en la esquina del asiento acolchado, temblando sin control, los brazos envueltos protectoramente alrededor de su torso. Forzó sus ojos a abrirse, esperando ver el rostro cruel de Marco. En cambio, estaba mirando a Dante Robka. El aire dentro del auto pareció convertirse en hielo. Todos en Chicago conocían ese nombre, aunque pocos habían sobrevivido después de ver su rostro. Era el líder indiscutido de la organización Robka, un imperio en las sombras que controlaba los puertos de la ciudad, los sindicatos y una vasta red de comercio ilícito. Dante estaba sentado frente a ella, una silueta imponente de hombros anchos bajo la luz tenue de la camioneta de lujo. Vestía un traje gris oscuro a medida que se veía completamente seco a pesar de la tormenta afuera. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos, de un color ámbar frío e intenso, estaban fijos en ella con la intensidad de un depredador estudiando a su presa atrapada. Nadia dejó de respirar. Marco lavaba dinero para la organización de Dante, y le había echado la culpa del dinero desaparecido. Dante estaba ahí para ejecutar al ladrón. Yo no me llevé nada, dijo Nadia con voz quebrada, las palabras desgarrando su garganta. Trató de encogerse hacia el cuero, dolorosamente consciente de cuánto espacio ocupaba su cuerpo, esperando que el disgusto cruzara el rostro del mafioso, esperando la bala. Se lo juro, señor Robka, yo no toqué su dinero. Dante no buscó un arma. No hizo ninguna señal al hombre corpulento y lleno de cicatrices que conducía.
Simplemente continuó mirándola. Su mirada seguía la forma en que ella estaba encorvada, la respiración antinaturalmente superficial provocada por el pánico, y el moretón oscuro y violento que florecía rápidamente en el lado izquierdo de su mandíbula y cuello. Se inclinó ligeramente hacia adelante, el cuero crujiendo bajo su peso. No había disgusto en sus ojos ámbar, solo un cálculo frío y aterrador. Sé que tú no tomaste mi dinero, Nadia, dijo Dante. Su voz era sorprendentemente suave, un barítono bajo que vibraba en el espacio reducido del auto. Nadia parpadeó, la lluvia goteando desde su cabello enredado hasta sus ojos. Usted lo sabe. Dante metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pañuelo de lino impecable. Para su sorpresa absoluta, extendió el brazo y presionó suavemente el pañuelo contra su ceja sangrante. Nadia se sobresaltó violentamente, pero su agarre en la tela era firme, sorprendentemente gentil. Una mujer que roba $3 millones a mi familia no vive en un apartamento deteriorado, dijo Dante en voz baja, sus ojos sin apartarse nunca de los de ella. No compra sus zapatos de trabajo en tiendas de descuento, y ciertamente no llora por el costo del cuidado de su hijo. Sé exactamente quién eres, Nadia Torres. Nadia estaba paralizada, demasiado aturdida por su cercanía y su conocimiento de su vida difícil para siquiera procesar el miedo. Respiras mal, observó Dante, retirando el pañuelo manchado. Su mirada bajó hacia donde sus brazos estaban envueltos con fuerza alrededor de su cintura. Y te encogiste cuando Vito te subió al auto. Tu postura es defensiva, asimétrica. Se inclinó más cerca. El aire opresivo de peligro que emanaba de él era sofocante. Sin embargo, su voz bajó a un murmullo completamente desprovisto de amenaza hacia ella. ¿Quién te rompió las costillas?, preguntó en voz baja. Nadia lo miró fijamente. ¿Qué? Soy un hombre que trata con violencia, Nadia, dijo Dante, su tono volviéndose peligrosamente suave. Sé cómo se ve una caja torácica destrozada. Sé cómo se ve el terror doméstico. Te hice una pregunta. ¿Quién te hizo esto? Un sollozo se atoró en la garganta de Nadia. Nadie la había mirado nunca así. No con lástima, no con repulsión hacia su cuerpo robusto, sino con una demanda fría y absoluta de la verdad. Marco, susurró, el nombre sabiendo a ceniza en su boca. Marco Ibáñez. Un músculo se tensó en la mandíbula de Dante, los ojos ámbar oscureciéndose hasta volverse negros. Vito, ordenó sin apartar la mirada de Nadia. Jefe, gruñó el conductor. Llama al doctor Elías. Dile que prepare la unidad médica en la propiedad, ordenó Dante, su mirada fija en el rostro lleno de lágrimas de Nadia. Y dile a los limpiadores que localicen a Marco Ibáñez. No lo maten. Solo vigílenlo. Ahora me pertenece. Mientras la camioneta aceleraba hacia la noche, Dante se quitó la chaqueta de su traje y la puso sobre los hombros temblorosos y empapados de Nadia. Respira superficial, murmuró, recostándose en las sombras. Estás bajo mi protección ahora, y el hombre que te hizo esto va a rogar por una muerte que yo no le voy a dar. Nadia entró y salió de la conciencia, su mente un carrete fragmentado de dolor, el olor a antiséptico, y el timbre bajo y autoritario de la voz de Dante Rocca. Cuando finalmente abrió los ojos con cierta claridad, no estaba en un hospital, y definitivamente no estaba en la mazmorra de un mafioso. Estaba acostada en el centro de una cama enorme, en una habitación que parecía sacada de una revista de arquitectura. Techos altos, cortinas pesadas de terciopelo cerradas contra el sol de la mañana, y una chimenea crepitante que llenaba la habitación de una calidez profunda. Se movió, y un siseo agudo escapó de sus labios. No trates de sentarte, instruyó una voz gentil. Nadia giró la cabeza. Un hombre mayor y delgado, con lentes de marco fino, estaba sentado en un sillón cerca de la cama, revisando una tableta. Soy el doctor Elías, dijo, ofreciendo una pequeña sonrisa tranquilizadora. Estás en la propiedad privada del señor Rocca, en las afueras de la ciudad. Sufriste 3 fracturas en el costado derecho, una fractura leve en el pómulo izquierdo, contusiones profundas y una hipotermia moderada. Te he vendado las costillas y comenzado un tratamiento con antiinflamatorios fuertes. Necesitas reposo absoluto. Nadia miró al techo, su mente acelerándose. ¿Por qué estoy aquí?, susurró. Su garganta se sentía como papel de lija.
En ese momento la puerta pesada de caoba se cerró con un clic. Dante Rocca estaba de pie al final de la cama. Se había cambiado el traje de la noche anterior, ahora vestía un suéter de cuello alto negro y pantalones oscuros que de alguna manera lo hacían ver aún más ancho, aún más peligroso. El doctor Elías se puso de pie de inmediato, hizo un gesto respetuoso hacia Dante y salió silenciosamente, dejando a Nadia completamente sola con el líder del bajo mundo. Dante caminó lentamente hacia el lado de la cama. Nadia instintivamente jaló el edredón de seda hasta la barbilla, dolorosamente consciente de su vulnerabilidad. Bajo las mantas, llevaba puesta una camisa de seda que claramente no era suya. Sintió que sus mejillas ardían con una vergüenza profunda y familiar. «Mi ama de llaves, Rosa, te cambió de ropa», dijo Dante con voz plana, leyendo instantáneamente el pánico en sus ojos. «Nadie más te vio». «¿Por qué me trajo aquí?», preguntó Nadia, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar valiente. «Usted dijo que sabía que yo no robé el dinero. Entonces, ¿por qué le importa si Marco me mataba? No soy nadie. Soy solo una enfermera gorda y fea que él usó como fachada». Los ojos de Dante se entrecerraron imperceptiblemente. Acercó una silla al lado de la cama y se sentó. Su postura relajada pero enrollada como una pantera en reposo. «No te insultes en mi presencia», dijo, su voz baja pero cargada de una autoridad innegable. «Trato con mentirosos, ladrones y asesinos todo el día, Nadia. Lo único que no tolero es una narrativa falsa. Eres una enfermera excepcionalmente brillante. Descubriste una fuga de $3 millones en un sistema de lavado que mis propios hombres no pudieron detectar en 6 meses. No eres nadie». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, acercando su rostro peligrosamente al de ella. «Y en cuanto a tu apariencia», continuó, sus ojos ámbar recorriendo su rostro, deteniéndose en el moretón morado que pintaba su mejilla. «No me importan las métricas superficiales de una sociedad obsesionada con la delgadez. Te miro, Nadia, y veo a una mujer que soportó una golpiza de un hombre de 100 kilos, se arrastró fuera de una casa con 3 costillas rotas, y siguió caminando bajo la lluvia helada para sobrevivir. Eso es fortaleza. Yo valoro la fortaleza». Nadia tragó saliva con dificultad. No sabía cómo procesar esto. Durante años, Marco había reducido su autoestima a polvo, haciéndola sentir afortunada de que un capitán exitoso siquiera la mirara. La había convencido de que era una carga, repulsiva, estúpida. Sin embargo, aquí estaba el hombre más temido del Medio Oeste, mirándola con un respeto aterrador y penetrante. «Marco me tendió una trampa», susurró, una lágrima finalmente escapando y recorriendo su mejilla magullada. «Usó mi acceso en el hospital para autorizar las transferencias a una cuenta fantasma. Cuando encontré las discrepancias ayer, lo confronté. Pensé que era un error, pero él se rió. Me dijo que si iba a la policía, el rastro me llevaba directamente a mí. Y si iba con usted, me dijo que me haría pedazos». Dante terminó la frase por ella. Nadia asintió lentamente. «Luego me golpeó. Dijo que lo iba a hacer parecer un asalto en casa. Que la mafia me había alcanzado». Dante dejó escapar una respiración lenta y medida. Extendió la mano, sus dedos callosos flotando por una fracción de segundo antes de que sus nudillos rozaran suavemente la lágrima de su mejilla sin moretones. El toque envió una descarga eléctrica directo al centro de Nadia. «Marco Ibáñez cometió un error crítico», dijo Dante suavemente. «Creyó que porque llevaba una placa, podía robarle a mi familia. Pero su error fatal fue creer que soy un hombre que actúa a ciegas sobre el papeleo». Dante se puso de pie, dominando la cama con su altura. Caminó hacia la ventana y jaló la cortina apenas una fracción, mirando hacia los terrenos extensos y nevados de la propiedad. «Durante 2 semanas, he tenido a mis hombres vigilándote, Nadia. Vi tu rutina. Te vi comprar pasteles del día anterior para el hombre sin hogar afuera del hospital. Te vi sentarte en tu auto y llorar antes de entrar a tu apartamento porque sabías que el monstruo te esperaba dentro». Dante giró la cabeza para mirarla por encima del hombro. «Sabía que eras inocente antes de que encontraras los registros. Estaba esperando el momento correcto para sacarte de ahí». La respiración de Nadia se detuvo. «Usted me estaba vigilando». «Protejo mis inversiones», dijo Dante, girándose completamente hacia ella.
Y ahora mismo, Nadia, eres la clave para derribar una red de corrupción dentro del sistema hospitalario que se extiende por 3 estados. Marco es solo un soldado raso en una maquinaria política mucho más grande que está tratando de desangrar mi organización. Necesito que desmanteles su red financiera. Necesito tu mente. ¿Y si lo hago?, preguntó ella, aferrándose al edredón, ¿qué me pasa a mí? Dante caminó de regreso a la cama. No se sentó esta vez. Se cernió sobre ella, un ángel guardián oscuro que olía a violencia y colonia cara. Si haces esto por mí, declaró, su voz una promesa baja y vibrante, nunca más tendrás que mirar por encima del hombro. Tendrás riqueza. Tendrás una nueva identidad si lo deseas. Y tendrás mi protección personal. Ningún hombre volverá a levantarte la mano jamás. La próxima vez que Marco Ibáñez te vea, estará de rodillas. Nadia miró fijamente sus ojos ámbar. Estaba aterrada de él. Sí, era un criminal, un asesino. Pero mientras yacía en su cama, envuelta en su camisa de seda, sus costillas firmemente vendadas, se dio cuenta de una verdad inquietante. Nunca se había sentido más segura en toda su vida. Está bien, susurró, su voz encontrando una fuerza repentina que no sabía que poseía. Voy a quemar todo su mundo. Dante Roca sonrió. Fue algo aterrador y hermoso a la vez. Descansa, mía cara, murmuró, su mirada cayendo hacia sus labios por una fracción de segundo antes de girarse hacia la puerta. Mañana vamos a la guerra. Esa noche, mientras el dolor la mantenía despierta, Rosa entró silenciosamente con una bandeja de sopa caliente. Era una mujer mayor, de manos ásperas y ojos amables, que se movía por la casa con la familiaridad de alguien que llevaba años sirviendo a Dante. No tienes que temerle, dijo Rosa en voz baja, dejando la bandeja sobre la mesa de noche. Lo conozco desde que era un muchacho enojado con el mundo. Nunca lo había visto mirar a nadie como te mira a ti. Nadia no supo qué responder. Solo asintió, dejando que el calor de la sopa y las palabras de la mujer se instalaran lentamente en su pecho helado. Durante las siguientes 48 horas, Nadia transformó la biblioteca forrada de caoba de Dante en un centro de mando. Armada con una laptop fuertemente encriptada y acceso seguro a los portales bancarios internacionales, cazó. Sus costillas dolían ferozmente con cada respiración profunda, fuertemente vendadas bajo los suéteres de cachemira que Rosa le proporcionaba. Sin embargo, por primera vez en su vida, su dolor físico quedó completamente eclipsado por un enfoque absoluto y ardiente. Ya no era la mujer robusta y asustada acurrucada en un apartamento estrecho. Era un arma. Dante era una presencia constante y silenciosa. Se sentaba en la esquina de la vasta biblioteca, bebiendo un espresso oscuro, simplemente observándola trabajar. Nunca la apresuró. Ordenaba comidas de restaurantes exclusivos, asegurándose de que comiera bien. Cuando ella dudaba, profundamente cohibida de comer frente a él, Dante simplemente colocaba un buen corte de carne y una papa al horno sobre su escritorio. Alimenta esa mente brillante, Nadia, ordenaba suavemente. No tienes nada de qué disculparte en esta casa. Tu cuerpo sobrevivió a un monstruo. Hónralo. Sus palabras enviaron una calidez poderosa inundando su pecho. Al segundo día, mientras revisaba una carpeta de transferencias antiguas, Nadia encontró algo que le heló la sangre. Una fecha, 3 años atrás, coincidía exactamente con el nacimiento de su hijo. Marco había comenzado a robar el mismo mes en que ella más lo necesitaba, cuando pedía turnos extra para pagar el hospital. Sintió una furia nueva, distinta al miedo, instalarse en su pecho. Dante lo notó de inmediato. ¿Qué encontraste?, preguntó, dejando su taza de espresso a un lado. Nadia solo negó con la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Nada que cambie el plan, dijo finalmente. Solo una razón más para no fallar. Para la medianoche del tercer día, encontró la anomalía fatal en los datos bancarios. No es solo un esquema simple de lavado, susurró Nadia, sus dedos volando sobre el teclado iluminado. Dante materializó al instante detrás de su silla, su aroma a madera de sándalo y peligro bañando sus hombros tensos. Muéstrame la evidencia, murmuró, inclinándose sobre su hombro, su pecho rozando ligeramente su espalda, haciendo que su pulso se disparara. Marco no actuaba solo, explicó ella,
señalando un laberinto de empresas fantasma en la pantalla brillante. Estaba desviando los fondos, sí, pero no se los quedaba. Los canalizó hacia un fideicomiso ciego administrado desde el Hospital Central. Rastreé los números de ruta. El fideicomiso pertenece al comisionado Alvarado. El cuerpo de Dante se puso completamente rígido. El comisionado Alvarado era el funcionario federal que supervisaba el caso masivo de corrupción contra los tenientes clave de la organización Rocca. Marco está sobornando a un comisionado federal con tu propio dinero robado, concluyó Nadia, mirando hacia su mandíbula afilada. Está comprando protección política contra sus hombres, y preparando su propia candidatura a alcalde. Usó mis credenciales en el hospital para que pareciera que yo estaba moviendo el dinero. Una risa oscura retumbó en el pecho de Dante. Está usando mi propio oro para construir mi horca. Muy ambicioso. Bajó la mirada hacia ella, sus ojos ámbar ardiendo con una mezcla de furia y admiración. Desenmarañaste una conspiración federal masiva en 3 días. Eres magnífica, Nadia. Ella se sonrojó, mirando hacia su regazo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora dejamos que Marco piense que ganó, dijo Dante, sonriendo peligrosamente. Mañana en la noche es la gala anual de beneficencia del cuerpo médico en el Hotel Palacio. Marco estará ahí, celebrando su victoria inminente. Vamos a asistir. Los ojos de Nadia se abrieron con puro pánico. No puedo ir ahí. Marco me va a matar en el acto, y definitivamente no encajo en las galas de alta sociedad. Hizo un gesto hacia su cuerpo robusto. Voy a ser el hazmerreír. Dante tomó suavemente su barbilla, obligándola a mirar hacia sus ojos feroces. Vas a entrar a ese salón de baile firmemente tomada de mi brazo. Vas a ser la mujer más poderosa en esa sala porque sostienes su destrucción absoluta en tus manos. Deja el vestuario a Rosa. Tú solo concéntrate en la transferencia final de datos. La pura convicción en su voz hizo pedazos sus inseguridades de toda la vida. Durante 34 años, la sociedad le había dicho que se encogiera, que escondiera su cuerpo en rincones oscuros y se disculpara por ocupar espacio. Pero Dante Rocca exigía que se parara en el centro absoluto de la luz. Le estaba ofreciendo una corona forjada en pura venganza. Está bien, respiró Nadia, su voz finalmente estabilizándose por completo. Lo voy a hacer. Voy a necesitar una memoria segura y una conexión inalámbrica directa a la red audiovisual interna del hotel. Vito te dará lo que necesites, prometió Dante, su pulgar acariciando suavemente su pómulo. Mañana, toda la ciudad va a aprender exactamente lo que pasa cuando subestiman a Nadia Torres. Esa misma tarde, mientras Rosa ajustaba los últimos detalles del vestido, Nadia se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era miedo lo que veía en sus propios ojos. Era determinación. Rosa, deteniéndose detrás de ella, le sonrió a través del reflejo. Él tiene razón, ¿sabes?, dijo suavemente. Nunca lo he visto luchar tanto por proteger a alguien. Y créeme, ha protegido a mucha gente peligrosa. Nadia no respondió, pero algo en su pecho, algo que llevaba años dormido bajo el peso del maltrato, comenzó lentamente a despertar. El gran salón del Hotel Palacio era un mar de arañas brillantes, champán costoso y la élite corrupta de la ciudad. Marco Ibáñez estaba parado orgullosamente cerca de la magnífica escultura de hielo, vistiendo un smoking perfectamente hecho a medida, sosteniendo una copa de bourbon oscuro. Se sentía completamente invencible. Con Nadia presuntamente muerta en el fondo del río por sus matones contratados, el rastro del dinero estaba permanentemente cortado. Su ascenso político estaba garantizado. Entonces las puertas pesadas de roble del salón se abrieron violentamente. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar abruptamente. El bajo murmullo de la charla adinerada murió al instante, reemplazado por un silencio sofocante. Dante Rocca entró en la habitación. Vestía un smoking azul medianoche que irradiaba pura potencia letal. 2 de sus guardaespaldas más fuertemente armados flanqueaban la entrada, bloqueando las puertas desde adentro. Pero fue la mujer que sostenía firmemente el brazo de Dante lo que hizo que Marco dejara caer su vaso de bourbon. Se hizo añicos violentamente contra el piso de mármol pulido. Nadia entró al salón con la cabeza en alto. Rosa verdaderamente había hecho un milagro.
Vestía un vestido de seda esmeralda que se ajustaba hermosamente a sus curvas y se abría elegantemente alrededor de sus caderas. El color resaltaba su piel de porcelana y la determinación feroz en sus ojos. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño sofisticado, y un collar de diamantes descansaba pesadamente contra sus clavículas. No parecía una víctima. Parecía una reina majestuosa del bajo mundo criminal. A su alrededor, los invitados comenzaron a susurrar, algunos reconociéndola de fotografías del hospital, otros simplemente hipnotizados por la manera en que caminaba, como si el salón entero le perteneciera. El rostro engreído de Marco se drenó de todo color. Dio un paso tambaleante hacia atrás. Nadia, articuló, ignorando completamente los susurros aterrados de los médicos prominentes y políticos corruptos que lo rodeaban. Se supone que estás muerta. Muerta, repitió Nadia con calma, su voz resonando claramente por todo el salón silencioso. Se soltó del brazo de Dante y dio un paso adelante con valentía, la seda de su elegante vestido susurrando suavemente contra el piso de mármol. No me golpeaste lo suficientemente fuerte, Marco, y ciertamente no ocultaste bien tus huellas digitales. Dante permaneció inmóvil detrás de ella, una sombra silenciosa e imponente, permitiéndole reclamar su venganza absoluta por completo. «Arréstenla», gritó Marco de repente, gesticulando salvajemente hacia los capitanes de policía fuera de servicio parados congelados en la habitación. «Ella es una ladrona. Él es un jefe de la mafia despiadado. Arréstenlos a ambos ahora mismo». Nadie se movió ni un solo centímetro. El terror absoluto que Dante Rocca comandaba sin esfuerzo mantenía cada placa brillante en la habitación firmemente clavada a sus pechos cobardes. Nadia sacó un control remoto plateado de su bolso de terciopelo. Antes de que alguien cometa un error que termine con su carrera, deberían mirar las pantallas. Presionó el botón. Las pantallas masivas del proyector cobraron vida vibrantemente. De repente, los registros bancarios, los números de ruta internacionales y los correos electrónicos encriptados entre Marco Ibáñez y el comisionado Alvarado se mostraron en alta definición masiva e innegable. Cada transferencia ilegal, cada soborno, cada centavo robado quedó completamente expuesto para que toda la comunidad médica y policial fuera testigo. Fuertes jadeos resonaron rápidamente por el gran salón. El comisionado Alvarado se desmayó, colapsando sobre una gran mesa de aperitivos. Marco cayó de rodillas, sus manos temblando violentamente mientras miraba fijamente las pantallas. Toda su vida, su carrera, su libertad, todo incinerado en cuestión de meros segundos. No, gimió patéticamente, lágrimas calientes corriendo por su rostro. Por favor, Nadia, lo siento profundamente. Estaba desesperado. Por favor, no me hagas esto. Nadia miró hacia abajo al hombre patético que la había golpeado viciosamente, menospreciado su tamaño, y tratado de asesinarla a sangre fría. No sintió lástima. Solo sintió el acero frío de su columna recién forjada. Mi nombre es Nadia Torres, dijo suavemente. Pero el micrófono costoso en el escenario captó la transmisión en vivo, haciendo eco de su voz confiada por todo el gran salón. Y tú no eres nada más que un cobarde patético y corrupto. Dante se acercó junto a ella, su mano grande asentándose suavemente en la parte baja de su espalda. El contacto físico envió una descarga de fuego puro a través de sus venas. Miró hacia el hombre lloroso con ojos tan fríos como una tumba congelada. El FBI ya recibió los archivos sin editar, Ibáñez, anunció Dante, su voz profunda cargando el peso de una sentencia de muerte. Vas a ir a prisión federal, y vas a rezar todos los días para que los guardias te mantengan en confinamiento solitario. Porque si alguna vez entras a la población general, mis amigos estarán esperándote. Dante se alejó del hombre temblando, envolviendo su brazo firmemente alrededor de la cintura de Nadia. La atrajo firmemente contra su costado sólido, completamente indiferente a los cientos de ojos aterrados observando cada uno de sus movimientos. Lo hiciste hermosamente, mía cara, murmuró en su oído, su aliento caliente contra su cuello. ¿Estás lista para ir a casa? Nadia miró hacia sus ojos ámbar. Era una enfermera robusta, y él era el señor del crimen más peligroso de la ciudad. Pero mientras se apoyaba en su cálido abrazo, finalmente se dio cuenta de que el verdadero poder no se trataba del tamaño de su cuerpo. Se trataba de la increíble fortaleza de su supervivencia. Sí, sonrió Nadia brillantemente, dejando a Marco sollozando en el suelo.
Llévame a casa. Semanas después, con el nombre de Marco Ibáñez enterrado bajo cargos federales y el comisionado Alvarado destituido de su cargo, Nadia se despertó en la misma habitación de techos altos, pero esta vez sin dolor, sin miedo, sin la sombra de un monstruo esperándola en ningún lugar. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la nieve derretirse lentamente sobre los jardines de la propiedad. Detrás de ella, escuchó los pasos familiares de Dante entrando a la habitación. Se detuvo a su lado, en silencio, observando el mismo paisaje. Ya no tienes que mirar por encima del hombro, dijo finalmente. Lo sé, respondió Nadia, apoyando la cabeza contra su hombro. Por primera vez en años, se sentía completamente en casa.